La gente saldrá a la calle para defender su libertad de expresión. No se puede hablar. Hace años que en Argentina no se puede hablar. Hay una libertad absoluta de expresión. ¿De qué estamos hablando? Libertad de prensa, ¿verdad? El gobierno viene decidido a confrontar. Clarín no está defendiendo ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. The Clarín Group is the biggest media conglomerate in Argentina and one of the most important in Latin America. Thanks to its firepower, it has become a destructive force for any democratic project. But it's not always been that way. El río Aguapey deposita Puerto parte de las 16 unidades de la moderna y ultrarrápida rotativa adquirida por el diario Clarín. Presencia las maniobras de descarga el director de nuestro colega de prensa escrita, doctor Roberto Noble, a cuyo impulso e iniciativa Clarín inaugurará una nueva etapa de modernización técnica y editorial. El diario Clarín, contrariamente a la percepción, que más que percepción es realidad que tenemos hoy, era un diario, no sé si de segunda línea en términos de circulación, pero un diario importante, pero no era un diario políticamente súper trascendente. Es un diario de clases medias, básicamente, opaco, no muy trascendente políticamente, pero sale de la dictadura convertido en el gran nuevo rico. Clarin's transformation from a minor newspaper into a powerful media monopoly is largely due to the figure of Héctor Manieto. Héctor Manieto originalmente era un joven estudiante, contador, nació en Chivilcoy, formado en la Universidad de La Plata, militante desarrollista desde muy pibe, desde muy joven, que es traído, si no recuerdo mal, por Rogelio Frigerio, el gran cerebro económico del desarrollismo, para manejar administrativamente al diario. Se hablaba de que la conducción de Clarín era Frigerio, pero que los números estaba a cargo de Manieto, que además era un grupo de gente que habían venido de La Plata, que habían venido con Pagliaro y con Aranda. Manieto siempre, de alguna manera, simbolizó, expresó, manifestó su voluntad de ser un hombre de poder en la Argentina. Se gana lentamente la confianza de la viuda de Noble, de Ernestina Herrera de Noble, sigue ganando confianza al punto que es el tipo que termina decidiendo con Ernestina y con algunos otros esa ruptura hasta entonces sacrosanta de las relaciones de Clarín con el desarrollismo. Manieto no es desarrollista, Manieto es un lobista bucanero de la política que no le importa nada lo ideológico, sino le importan los negocios. The first step Manieto took towards converting Clarín into a multimedia hegemonic company it is now in Argentina was the illegal takeover of Papel Prensa. Papel Prensa es un emprendimiento que nace como idea en la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía, donde deciden armar una empresa productora de papel, se llama un concurso internacional. Posteriormente, sin que la empresa hubiera empezado a funcionar realmente, sus acciones son compradas ya en el año 73, 74, con el gobierno de Cámpora y Perón luego, por David Graeber. Graeber no llega a ponerla en pleno funcionamiento porque se produce su muerte en ese extraño accidente que todos
sospechan que fue más bien un atentado que le cuesta la vida en Acapulco en agosto del 76, y la familia de él decide volver a la Argentina para poder resolver las cuestiones que se habían planteado después de la muerte de David, que era el cerebro y el jefe del grupo. With the Graeber family back in Argentina, the media that supported the military dictatorship began a ferocious campaign against them, linking them to the Armed Montoneros organization. They particularly attacked his widow, Lidia Papaleo. The operation was aimed at gaining control over Papel Prensa. En el contexto de esa época, un contexto donde ya se habían producido miles de desapariciones, donde se habían disuelto los partidos políticos, intervenido los sindicatos, donde se había disuelto el Congreso y se habían reemplazado las autoridades judiciales, no era un momento normal, digamos, para hacer negocios, y más con esa presión y toda esa campaña orquestada en contra del grupo Graeber. Allí es donde finalmente los citan a los integrantes del grupo a una reunión en la sede del diario La Nación, se introducen en lugares separados, en oficinas separadas, sin que cada uno de los que estaba supiera quién estaba en la otra oficina. Los que participan son Juan Graeber y su esposa Eva Guignach, y en la otra oficina estaban Lidia Papaleo, la mujer de Graeber, con el señor Magneto. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Magneto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Lidia es detenida, sometida a todo tipo de torturas, luego sometida al Consejo de Guerra y después a la Justicia Federal, y está 5 años ilegalmente privada de su libertad por la dictadura y sometida a todo tipo de torturas y vejámenes. 2 años después, Bernardo Sofovich, que era el abogado de Clarín, me anuncia que iban a hacer una asamblea en términos de 1 mes o 2 meses, de Papel Prensa en el Banade, donde iban a, digamos, a hacer una recapitalización de las acciones, con lo cual iban a licuar las acciones prácticamente de María Sol Graeber, la hija de David Graeber, cuya tutora era mi hermana Lidia, que estaba detenida. Entramos un poquito, yo los vi, estaba Magneto, Laínio padre, Laínio hijo, estaba Peralta Ramos de La Razón. Yo los conocía a todos porque yo había trabajado en La Razón y conocía el medio y a los directivos de cada lado, obviamente. Y vino un oficial del ejército, creo que era un coronel, y nos dice que no podíamos asistir, le mostramos. Nos sacaron disparando de la asamblea, ni pudimos entrar a la asamblea, ni pudimos participar. Pues en ese contexto, con los integrantes del grupo Graeber privados de su libertad y sometidos a distintos tipos de procesos por la dictadura, el 1 de julio de 1978 se inaugura la planta de Papel Prensa con Jorge Rafael Videla como actor principal, secundado por Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Luis Mitre, Héctor Magneto y los integrantes de la familia Peralta Ramos, ¿no? El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta de Papel Prensa. 3 grupos empresarios en realidad conforman la participación privada gruesa. 3 grupos empresarios que por su función específica son en alguna medida competidores. Pese a ello, los 3, con un objetivo común y como una sola entidad, pusieron todo su esfuerzo junto con el Estado para llevar adelante este proceso. Esto es todo un mensaje. Clarín se queda, junto con sus socios, el Estado terrorista, La Nación y La Razón, con la planta
fabricante de papel, y eso le da una ventaja competitiva gigantesca respecto de los demás diarios. Clarín fabrica su propio papel a un precio mucho más barato y los otros lo acceden a un precio mucho más caro. Y eso siguió durante décadas, incluida la democracia, con Clarín manejándote las cuotas de papel según sus conveniencias. Todo diario que no perteneciera a esa sociedad con papel prensa estaba en absoluta desventaja respecto de Clarín. Y si necesitabas papel de Clarín, tenías que arrodillarte, por favor, dame papel, y Clarín te imponía el precio. Es una ventaja competitiva fundamental, digamos. In 1983, the military dictatorship was forced to hold democratic elections. The first free election in more than 7 years saw the triumph of Raúl Alfonsín. Hemos terminado de cuajo en el país con la tortura, porque se ha sancionado una ley que da al torturador la misma pena que el homicida. Hay una etapa famosa, muy bien pensada, que es el día de las elecciones, ¿sí? Octubre de 1983. La etapa de ese día de Clarín es llegamos, nosotros llegamos, como diciendo Clarín y ustedes, nuestros lectores, somos un nosotros, nos recontraidentificamos, hay toda una operación de sentido ahí, llegamos. Y era un llegamos que implicaba un alivio colectivo, estaba muy bien pensado ese título, porque hasta hacía semanas en Argentina había un profundo miedo y un profundo escepticismo de que efectivamente hubiera elecciones. Ese llegamos era, wow, se acabó la dictadura. ¿Sí? Hay un nivel de complicidad con los lectores y una búsqueda de complicidad que muestra algunas de las mejores astucias del diario Clarín. Las dificultades más severas empezaron en el año 86. Más precisamente cuando el grupo empezó a presionar para que derogáramos el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que impedía que editores gráficos pudieran a la vez ser titulares de licencias de radio y televisión. Y bueno, en una oportunidad me llama Magneto, a quien yo no conocía, y me plantea en un café que tomamos en Clarín, que ellos pretendían que se derogara el artículo 45. Obviamente yo lo hablé con el presidente, con Alfonsín, decidimos mantener ese artículo de la ley, y ahí comenzaron las dificultades y las tensiones, entre otras cosas porque hacia principios del 87 Clarín adquiere subrepticiamente, a través de testaferros, violentando el artículo 45, Radio Mitre. Y bueno, y ahí empezaron muy fuertes tensiones. La primera de ellas fue precisamente cuando la sublevación de Semana Santa, donde precisamente Radio Mitre, ya en manos de Clarín, estamos hablando de abril del 87, mientras la sociedad se movilizaba en las plazas, en las calles, para enfrentar al grupo golpista que se había amotinado en Campo de Mayo, Radio Mitre le hacía reportajes en la puerta del batallón de infantería a Rico, que era el jefe de la sublevación. Yo he escuchado la radio, que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. Defiendan la democracia y no la primicia. Claro, correcto, pero doctor, un segundito más, por favor. Después está el famoso recuerdo del día que Alfonsín recibe unas tapas muy agresivas también por parte del diario Clarín, creo que sobre desocupación, y Alfonsín se manda el famoso discurso, no, miren el diario Clarín de hoy, que se especializa en deprimir a los argentinos y demás. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle creer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Clarín le dedicó prácticamente 3 o 5 tapas y notas políticas a ese enojo de Alfonsín, como diciendo, Alfonsín no se meta con el periodismo, con la prensa libre. Morales Solá dice, Clarín escribe en el idioma de los argentinos, Clarín no hace política de comité, como los radicales, ¿sí? Entonces ya hay una cosa de antipolítica, de desprecio por la democracia,
desprecio por el presidente, muy propia del negocio fácil del periodismo conservador de pegarle siempre a la política. Nosotros somos los transparentes, los fiscales de la política, los serios, los rigurosos, y la política es una porquería. The last years of Alfonsin's government were shaken by more coup attempts, general strikes, destabilizing media campaigns, and unheard of levels of hyperinflation. A market collapse obliged Alfonsin to leave office 6 months before his mandate was up. Menem, cuando se hace la transición entre el gobierno de Alfonsín y el de él, digamos, se hace una reunión en La Rioja para acordar los términos de la transición, del adelantamiento de la entrega del poder. Y Alfonsín lo había designado a Terraño para que viajara a La Rioja a conversar con Menem sobre las condiciones del traspaso del poder. Y cuando llega, Terraño se encuentra que Menem lo recibe con Mañeto. Entonces él quiso acelerar la salida de Alfonsín porque ya tenía pactado con Menem que Menem iba a derogar el artículo 45 de la ley, cosa que efectivamente Menem hizo. Como primer acto de gobierno envía al Congreso lo que se llamó la Ley de Reforma del Estado y en un artículo deroga el 45. Y en la primera privatización que se produce en la Argentina no es ni la de YPF, ni la de Gas del Estado, ni la de las telefónicas, sino la de Canal 13, que va a parar a manos del Grupo Clarín, y ahí se inicia la etapa de concentración monopólica que concluye después en 240 licencias de radio y televisión. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La privatización de Canal 13 fue el monumento a la corrupción de las privatizaciones de Menem. Apenas asume Menem, se cumple el pacto Menem-Clarín, Menem-Mañeto, donde el pacto consistía en el apoyo en la campaña electoral para que Menem llegue a la presidencia a cambio de la entrega de Canal 13 apenas asumía. Y Menem cumple al pie de la letra del pacto, le entrega la administración del canal estatal, porque Proarte era del Estado, se la entrega a Mañeto 6 meses antes de la privatización. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Pensamos que tenemos una alta responsabilidad ahora. Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Es decir, que durante 6 meses, normaliza durante 6 meses todas las cuentas a su favor, y cuando toma posesión formal de la empresa, empezó a levantar dinero en pala porque le habían entregado un canal sin deudas. Mañeto no solo estaba dentro del canal, sino que en ese momento, cuando se da el proceso licitatorio, Menem se lo regala a 5 millones de dólares. Te quiero decir el valor de esos 5 millones de dólares. ¿Cómo lo pagaron? Lo pagaron con el robo que hicieron de nuestro salario y se quedaron con el vuelto. El distanciamiento con el menemismo fue un distanciamiento también muy pícaro. Nos conviene este negocio. Ya hicimos el negocio con el menemismo, ya tenemos Canal 13, ya tenemos TN, ya tenemos la transmisión del fútbol. Menem empieza a cansar, peguémosle con todo a Menem por problemas de corrupción. Y nos seguimos fortaleciendo, y eso es espantoso, porque el fortalecimiento de los grupos empresarios privados de medios siempre versus debilitamiento de la política. Y el acercamiento con la alianza es un acercamiento de coyuntura. Bueno, nuestro público va por ahí, el clima social va por ahí, se lo sostiene a De la Rúa 6 meses, 1 año, pero es tan espantoso el gobierno de La Rúa que Clarín también toma distancia con eso.
Clarín, a medida que se va enriqueciendo, como toda empresa capitalista, va buscando nuevos negocios. El primer gran negocio fue los avisos clasificados. Segundo gran negocio, papel prensa. Tercer gran negocio, la búsqueda de negocios en la radiodifusión privada y en la tele. Eso Clarín lo obtiene entre el alfonsinismo y sobre todo en el menemismo. Siguen creciendo los negocios de Clarín. Va después a por la televisación del fútbol. La gran mafia denunciada por Víctor Hugo Morales del manejo del fútbol. Sigue buscando negocios. Bueno, el mundo de Internet, la provisión de servicios de Internet. Y en el momento de las privatizaciones, cuando Menem se inventa lo de las AFJP, Clarín invierte ahí también y crea su propia AFJP. Buscando diversificarse. Aunque parezca chino, ¿qué tendrá que ver el periodismo con el negocio de las jubilaciones privadas? Bueno, en todo caso lo que se puede entender es que no es periodismo, es negocios, es empresa, es capitalismo. In 1999, President Carlos Menem privatized the Argentina pension system. This was the birth of the AFJP companies, administering pension funds linked to the world of finance. From Clarín, Mañeto created his own AFJP and made fabulous profits from the pensioners' contributions. Because of the way this was done, Mañeto and his associates are currently being investigated following a charge of fraud brought by José Spatella, head of the State Financial Information Unit. El sector privado en Argentina y dominante en el negocio de las comunicaciones, que era Clarín, ve esta oportunidad y con el grupo económico que los ordena, no solo a Clarín, sino a más de 200 grandes operadores de la economía argentina, que son clientes de JP Morgan, que se dedica justamente a negocios, a colocar acciones, a armar la fuga de capitales también hacia el extranjero. Organiza cómo financiar con estos fondos de jubilados al sector privado. El sector concerta con los gerentes de la FJP un valor de las acciones muy superior al valor de mercado. Para eso necesita una evaluación que facilita la JP Morgan sobrevaluando esas acciones que iban a ser colocadas y compradas por las FJP para que ingrese 10 veces más de lo que valían esas acciones. Esto se realiza, las acciones se colocan en el mercado internacional a 30 pesos. Esta situación genera una acumulación que duplica los patrimonios de todos los que participan, y las FJP, que teóricamente tenían que preservar los fondos, tienen una pérdida, porque al poco tiempo, digamos, a 2 meses de haber hecho esta operación, las acciones vuelven a bajar al precio de origen. Uno puede ver objetivamente cómo se duplicaron los valores de sus patrimonios, situación que nosotros hemos presentado como prueba de dónde está el dinero de la estafa. Following the 2001 crisis, the Clarín Group tried to maintain its privileged position despite the general economic recession Argentina was suffering. Mañeto organized with President Eduardo Duhalde a campaign supporting his austerity program and the repression of the protests in exchange for favors. But in 2003, President Néstor Kirchner came into office and Clarin's hegemony began to be questioned. No lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? On the 10th of October 2009, the National Congress passed the law of audiovisual services. This obliged the Clarín Group to sell off its licenses to put an end to concentration of ownership in the media. Estando decidiendo una parte socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo, bajo la fachada de una ley de medios.
Creo conocerlos un poco a ellos, creo que nunca soñaron con esto. Nunca, ni el más pesimista de ellos soñó con este paisaje. Clarín seguro que perdió prestigio y poder simbólico, porque hay sectores progresistas, nacional populares, los sectores que apoyan al kirchnerismo, sectores de izquierda, sectores que pueden ser críticos del kirchnerismo pero son muy críticos del rol de los monopolios de comunicación, que realmente detestan el poder del Grupo Clarín, pero esto no implica que Clarín no siga teniendo un fenomenal poder ante sus propias audiencias, que son muy, muy grandes. La capacidad de daño de ellos se basa justamente en que dicen cosas indemostrables judicialmente, tienen la capacidad de hacer juicios previos a los procesos judiciales. Lo que hay que tener en claro es que estos grupos concentrados en América Latina hace ya tiempo llegaron felizmente a la conclusión de que las democracias no se pueden voltear y entonces han optado por tratar de hacerlas fracasar, limitarlas o restringirlas. El día que los llame a declarar a la Ernestina de Noble, a Mitre, a Mañeto y a alguno que represente a los Peralta Ramos, esa es la victoria nuestra. El día que se sienten en tribunal de declarar por un delito de lesa humanidad los dueños de los diarios más importantes de este país. La dictadura fue muy brutal, digamos, y nos llevó muchos compañeros y muchos amigos. Entonces, en ese sentido, tenemos capacidad y tenemos memoria, y atrás mío tengo muchos ojos de compañeros que están. Entonces, les va a costar.